Este verano también es un buen momento para leer y conocer más arquitectónicamente hablando a Ciudad Real, y para ello nos vamos con alguien que la conoce muy bien, que es el arquitecto Diego Peris, muy conocido en Ciudad Real por todos, y vamos a conocer la Ciudad Real, en este caso exterior. Diego, buenas tardes. Sí, yo creo que bueno, era otro acercamiento a una parte de la ciudad que no es tan conocida. Es decir, yo siempre explico que cuando hablamos de Ciudad Real y queremos le explicamos a la gente lo que hay dentro de Rondas, que es donde están los edificios monumentales que tenemos, la Merced, la Catedral, Santiago, pero esa parte de la ciudad, aunque solo sea en números importantes, tiene algo así como 150, 160 hectáreas, mientras que el resto de Ciudad Real, lo que hay alrededor, tiene cerca de 800 hectáreas, es decir, es 5 o 6 veces más grande. La población, la gente, la mitad de la población vive dentro de Rondas, pero la otra mitad de la población vive fuera de Rondas. Entonces, está bien conocer qué pasa en esa otra mitad de la ciudad, una ciudad que además ha surgido a lo largo del siglo XX, que prácticamente a finales del siglo pasado no había nada, todo estaba dentro de la ciudad, y ahora tenemos todo un espacio nuevo. ¿Cómo es? ¿Cuándo se ha construido? ¿Qué cosas importantes tiene? Bueno, pues yo creo que también es bueno conocer esa otra parte de la ciudad. Sí. Quizá también a todo el mundo que nos esté viendo de los barrios, de tantos barrios que hay en Ciudad Real, ahí van a encontrar el sentido, ¿no? Claro, hay zonas que tienen una cierta tradición, es decir, digamos que las zonas históricamente más antiguas de toda esta ciudad exterior son fundamentalmente de los años 30 del siglo pasado. Es cuando empieza a notarse todo el desarrollo que en la ciudad ha tenido la presencia del ferrocarril, todo un desarrollo económico que exigen viviendas fuera de Rondas. Hay que saltar las Rondas y buscar suelo barato donde poder construir las casas, y empiezan a surgir barrios como Larache o barrios como la Ciudad Jardín, que con otro concepto, pero empiezan a producirse. Son zonas que conservan de alguna manera ese sentido tradicional de barrio, de zona, que probablemente en zonas interiores, salvo algunos espacios, tiene menos. En el libro lo que hacemos es dividir un poco artificialmente todo ese espacio exterior en trozos. Hemos dividido 6 áreas, de manera que se puedan estudiar un poco más detalladamente cada uno de esos espacios, viendo qué hay de singular allí, cuándo se ha construido, qué procesos se han producido, bueno, qué es cómo es la ciudad en esas zonas exteriores. Y aquí no podemos dejar de lado Alarcos, ¿no? Y Antonio de Juan también tiene su parte aquí. Cuando decimos la ciudad exterior, yo digo, bueno, estoy hablando de esta zona fuera de Rondas, pero es que en el exterior de Ciudad Real, lejos de este núcleo, a 8 kilómetros de aquí, es donde está el origen de Ciudad Real, está Alarcos. Entonces, en el libro entendíamos que era muy importante hablar de ese espacio que históricamente es muy significativo, que afortunadamente, gracias a un trabajo de excavación que lleva ya 40 años, dirigido por Antonio de Juan, que fue el que inició toda aquella actuación, pues el resultado es que ahora mismo tenemos un espacio arqueológico singular, un espacio que además es una parte esencial de nuestra historia. Son los 10 primeros siglos de Ciudad Real, hasta que el rey Alfonso X decide que, después de que nos han dado un palo maravilloso en la batalla de Alarcos y nos han derrotado, hay que hacer una nueva ciudad, y dice, bueno, vamos a hacerla en otro sitio y vamos a irnos al Pozuelo Seco de Don Gil a levantar allí la Ciudad Real. Pero hasta ese momento Ciudad Real era lo que estaba allí en el cerro, una posición elevada para defenderse de los ataques, cerca del río para tener el agua como elemento fundamental, y Antonio hace pues un análisis breve, pero yo creo que muy interesante para el que no conozca bien Ciudad Real, o incluso para los que conocemos esta ciudad, de cómo es esa parte, ese origen de Ciudad Real en la montaña de Alarcos. Y nos acercamos otra vez 8 kilómetros para acá, venimos de Alarcos, que quizás los edificios más contemporáneos están todos fuera de Ronda en este libro. Es que la ciudad, como digo, la ciudad del siglo XX, es decir, digamos que hasta
hasta mediados, antes del siglo XIX, pues podemos destacar los edificios que siempre señalamos como históricos de Ciudad Real, la Catedral, Santiago, la Merced, las Carmelitas. A mediados del XIX comienza un desarrollo importante con edificios pues como la Diputación Provincial, pero es en el siglo XX cuando surge la arquitectura moderna contemporánea, y además en el siglo XX ya muy avanzado, ya en la segunda mitad es cuando tenemos arquitecturas significativas como puede ser todo el campus universitario, con un proyecto que empieza siendo de Antonio Fernández Alba, pero que tiene aportaciones de muchos arquitectos importantes y significativos, toda la zona del hospital también con un proyecto de otro hermano que a veces la gente confunde, es de Ángel Fernández Alba, no de Antonio, que es un edificio significativo, el edificio de los juzgados. Es decir, hay arquitecturas modernas, el Conservatorio de Ciudad Real es otro edificio, otra aportación, que van generando zonas importantes en esos exteriores y que son referentes también de lo que ha pasado en el siglo XX en Ciudad Real. Los juzgados también estarían ahí. Los juzgados es un edificio de Guillermo Vázquez Consuegra, una arquitectura espléndida que también está muy bien, y junto a eso pues toda una transformación residencial que surge también a finales del siglo XX. Es decir, yo cogía un plano que no sé si alguien identificaría, es decir, ¿qué es esto? Bueno, pues es que toda la zona que surge cerca del Parque del Pilar empieza en los años 90 y aquí hay cerca de 600 viviendas unifamiliares, que ha supuesto un desarrollo urbanístico con un modelo distinto del tradicional. Estamos acostumbrados a la vivienda en bloques de pisos o construcciones altas, y ahora de pronto surge la demanda de esta vivienda unifamiliar, y prácticamente desde 1990 hasta 2004, 2005 es un boom donde se construyen, el otro día lo contaba para un artículo que estamos haciendo, cerca de 1.900 viviendas unifamiliares que además ocupan superficies pues casi de 80 hectáreas. Bueno, pues es otro modelo distinto de urbanismo, otra ciudad que la gente que ha tenido una demanda importante, pero que ha conformado toda la parte exterior de Ciudad Real de una forma muy significativa y muy importante. Sí, comentabas que se veían muchas piscinas si hiciéramos una vista aérea, ¿no? Vamos, la foto aérea que mandaba para un artículo escrito sobre el tema ese de las piscinas es espectacular, ver todas estas viviendas unifamiliares, todas con una pequeña piscina en su patio, que en este momento donde estamos cuestionando el tema de las piscinas comunitarias, la posibilidad de acercarnos o no, pues da una imagen que a alguien le podría parecer muy americana, de esas grandes urbanizaciones, pero que es Ciudad Real, que es lo que ha ocurrido en Ciudad Real, en esta zona que pongo como ejemplo, pero que está en el norte de la carretera de Toledo, que está en la zona este, que está al sur con los Rosales, es decir, que ha ido rodeando toda la ciudad y extendiéndose en todos los bordes urbanos de Ciudad Real. Curioso. Pues aquí tenemos, Diego, un poco que podemos conocer perfectamente Ciudad Real. Primero decir que todo forma parte de Ciudad Real Ensayo, que es como una especie, un serial, una trilogía hasta ahora, interior, la Ciudad Real interior, la Plaza del Pilar y la Ciudad Real exterior. Y preguntamos si quizá faltaría otro libro de zonas verdes, que Ciudad Real también tendría que decir algo ahí, ¿no? Yo creo, a mí me haría ilusión hablar de esa ciudad natural que tenemos en nuestro entorno, que a veces no valoramos porque la tenemos tan cercana y tan próxima, pero es un regalo el decir, vivo en una zona donde estoy en 5 minutos andando, recorriendo una zona totalmente virgen. Ahora mismo la Atalaya da gusto recorrerla a primeras horas que todavía no ha entrado el calor. Bueno, pues comprender, entender desde la geología y desde la botánica y desde la zoología cómo es ese territorio, cómo es el espacio, yo creo que estaría bien también, porque el objetivo fundamental de esta colección es que de alguna manera si acabamos conociendo un poco mejor las cosas y acabamos entendiendo cómo es nuestra ciudad, igual la apreciamos un poco más también, que a veces parece que solo valoramos lo malo que podemos tener, y es verdad que podemos haber cometido errores y hay cosas mal hechas, pero
pero también hay elementos positivos, una ciudad donde podemos ir andando de un extremo a otro, donde hay todavía una posibilidad de convivir, de conocer a la gente con la que uno convive, no sé, son elementos positivos, y uno de los elementos positivos es tener un entorno natural maravilloso en esto, es decir, y digo la Atalaya, pero valorar urbanizaciones o zonas y desde el punto de vista legal tienen consideraciones muy distintas, como la Poblachuela, como la Atalaya, todo ese tipo de espacios donde convive la naturaleza con una posible urbanización. Yo creo que está bien, y que estaría bien el que alguien conocedor de esos temas se animase a escribir. Pues tenemos aquí entonces una guía sencilla y de fácil lectura, podemos decir, para conocer cómo ha crecido Ciudad Real en el siglo XX, pues más o menos. Yo creo que no pretenden ser grandes tratados de investigación. Evidentemente hay un conocimiento de la ciudad y las cosas que decimos están contrastadas y fundamental, pero son publicaciones que tienen un cierto carácter divulgativo también, para que la gente la entienda. Es decir, no sé, de un tema que no hemos hablado y que es muy interesante en el caso de la conformación de Ciudad Real, es decir, explicar a la gente la importancia que ha tenido el ferrocarril para Ciudad Real, como cuando llega a mediados del 19, lo que entonces era la MZA, la Madrid-Zaragoza-Alicante, la línea esa, que luego se convierte en la directa, la importancia que ha tenido el ferrocarril tanto para el desarrollo de la ciudad como para la configuración física, pues son elementos que está bien que la gente conozcamos y que sepamos lo que han sido. Eso explicado de una forma sencilla, y yo creo que suficientemente amena como para poder acercarse a ello, pues siempre será un buen instrumento, como digo, para conocer y al final para apreciar nuestra ciudad. Y con los gráficos también que acompañan, que siempre lo vamos a ver mejor. Vamos, hay una documentación, yo creo que muy interesante de fotografías, de planos de cada zona de la ciudad. Hay una serie de planos que van explicando lo que hay de algunos edificios. Hay planos para explicar, para entender, no sé, un edificio como el Conservatorio, que tiene sus opiniones contrastadas. Bueno, pues entender cómo se ha configurado, por qué ha salido ese edificio allí, pues está muy bien. Bueno, no sé, estoy viendo qué son los silos que hay allí abandonados y que algún día estaría bien que nos acordásemos de ellos, pues entender cómo han crecido en un momento, cómo surgen y por qué. Bueno, pues son cosas que van explicándose a lo largo del libro, y que yo creo que pueden ser útiles para la gente que somos de aquí, que a veces no conocemos bien nuestros propios edificios, y para cualquiera que venga afuera y que tenga una guía y una referencia para moverse por la ciudad. Pues una propuesta para este verano, Diego Peris, la Ciudad Real exterior, para conocer un poco y valorar lo que tenemos. Muchas gracias. Sí, espero que sí, que se anime la gente y que sea una buena forma de conocer mejor Ciudad Real. Seguro que sí, muchas gracias. Gracias a vosotros.